Bueno, un gusto estar aquí con todos ustedes. Es siempre grato estar hablándole a la gente del sector que genera más riqueza en la Argentina. Tanto más en un país donde estamos muy acostumbrados a oír hablar de distribución y pocos se preocupan por la generación de riqueza. Bueno, mi objetivo es hablarles un poco sobre las perspectivas hasta diciembre y después hacer algún sondeo sobre lo que puede venir con el nuevo gobierno. Hay muchos aspectos de la economía sobre los cuales uno puede tratar, pero creo que hay, que concentrarse en aquellos que van a condicionar decisiones de inversión en forma inmediata. Son aquellos también que van a tener posibilidad de incidencia electoral. ¿A qué me refiero con esto? La inflación es un tema importantísimo, nadie lo duda. El empleo, la actividad económica, son aspectos muy importantes de la realidad. Ahora, no veo posibilidad que en lo inmediato, de aquí a las elecciones concretamente, pudieran estos elementos generar un cambio dramático en el escenario. En cambio, sí creo que hay otros. Se ha hablado, los economistas hemos impuesto este concepto de pax cambiaria que a muchos les ha hecho pensar, a partir de ver un dólar controlado, que la economía está perfectamente bajo control. Y incluso a muchos los ha llevado a sostener que, por ejemplo, esto se había logrado gracias a la represión policial que hay hoy en el mercado, lo cual de por sí es un disparate. Pero lo cierto es que se ha tratado de instalar una visión idílica de la cuestión, en donde, poco más o menos que por arte de magia, este plan, de llegar a diciembre a como dé lugar y que le estalle al que sigue, va a tener éxito y que necesariamente, la bomba le va a estallar, pero a la brigada antiexplosiva, no a los que la armaron. También este humor, social que se ha visto en estos meses, de relativa tranquilidad frente a esto, nos muestra también la volatilidad que tenemos en el ánimo social, donde pasamos alternativamente de una banquina a la otra, donde vemos o todo mal o de golpe nos convencen que está todo bien, lo cual muestra, por empezar, un escaso rigor en el análisis de aquellos que están presentando el diagnóstico de la situación. Y muchos de ellos seguramente también lo harán porque yo creo que al menos en mi profesión yo veo que muchos no van a morir de ninguna enfermedad natural, sino de ser políticamente correctos. Entonces, lo que a mí me gustaría es hacer un diagnóstico de situación actual en cuanto a aquellos elementos que puedan realmente ser portadores de cambio. Les advierto incluso que las fuentes en las cuales me voy a basar, salvo en algún momento que se lo voy a marcar, son oficiales, no estoy tergiversando, manipulando ningún número como sí suele hacer el gobierno, e incluso hasta me he valido de gráficos de institutos, de organismos, de forma tal de darle objetividad a la cosa. Yo diría que antes de empezar el análisis, para de luego hacer un pronóstico, ante todo tendríamos que comenzar por ver, en vez de las cosas más complejas, ver cuáles son las certidumbres que tenemos frente al escenario actual. Y yo creo que hay al menos dos certezas. Una es que hay un atraso cambiario feroz. Este es el segundo atraso hoy ya ha llegado a ser el segundo atraso cambiario más grande de la historia. Ya hemos empardado el 2001,
y tenemos todavía por delante, digamos, en el podio, el atraso del año 81. Realmente un atraso cambiario feroz, ¿no es cierto? Esto, la primera... ¿Lo manejo yo? Perdón. Sí, perfecto. Bueno, ahí tienen a la vista lo que es cómo venía este atraso cambiario y, por supuesto, afectando, obviamente, al comercio exterior. Ahora bien, hay una segunda certeza. Yo creo y que no se le escapa ni a aquel más desinformado, que es que en un plazo no precisamente largo, ni siquiera mediano, en un corto plazo, con cualquiera sea el gobierno, el color del gobierno que asuma en diciembre, va a haber una devaluación. Repito, gobierno de quien gobierne. Todos sabemos que esta estabilidad cambiaria es una estabilidad de utilería. Esta escenografía es de cartulina y como toda escenografía de cartulina es pasto de las llamas, si ante la menor. Además hay que tener algo muy en claro. ¿Cuánto tiempo pueden aguantar inconsistencias del tipo? Una inflación caminando al 30%, gasto estatal caminando por encima del 44-45%, pero con seguridad, porque viene en ascenso y el último dato que tenemos siempre es atrasado de lo que nos dan, era 44 y pico por ciento. Y en cambio un tipo de cambio oficial que anda entre el 11 y el 12% de tasa de evaluación anual, y el dólar blue con pretensión de mantenerlo prácticamente congelado. ¿Cuánto puede aguantar semejantes niveles de inconsistencia? Ustedes saben que en economía se habla de enfermedad holandesa a raíz de un fenómeno que ocurrió, por supuesto, en Holanda, en donde a raíz de haberse descubierto hidrocarburos, la moneda holandesa tuvo una apreciación tan grande que terminó perjudicando a otras actividades económicas. Bueno, yo creo que en la Argentina, con el nivel de atraso cambiario que estamos hablando, vamos a tener que reemplazar la enfermedad holandesa por la enfermedad argentina. Dentro de algún tiempo, a este paso, no vamos a poder exportar ni siquiera soja. Ahora bien, lo que no hay ninguna duda es que lograron calma cambiaria, ¿sí? Pero lo importante para ver qué posibilidades tiene esto de perdurar es ver cómo lo lograron, en todo caso, ¿sí? El primer elemento al que recurrieron fue a subsidiar la fuga de capitales. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Bueno, ustedes conocen que hay un régimen de dólar ahorro con el cual pretendieron disfrazar el hecho de que hay un cepo cambiario. Entonces, no hay cepo, en realidad se pueden comprar dólares. El hecho es que por ese mecanismo lo que concretamente se hace es entregar divisas a un tipo de cambio muy inferior al de mercado y que de hecho una buena parte de los compradores de esos dólares van y 10 minutos después de tenerlos en la mano lo venden en alguna cueva, en alguna oficina que no opera en el circuito institucional, y de esa forma abastecen al mercado blue, al mercado marginal del dólar. Este ha sido un elemento central para poder mantener quieto el mercado cambiario. Por supuesto que esto lo que hace es generar un circuito negro de ganancias. Obviamente que acá el Estado, el gobierno, ha armado conscientemente un circuito negro de ganancias que trabaja muy bien. Son muchos millones de dólares. En ese sentido, fíjense el crecimiento que ha tenido este mecanismo, y el mes que acaba de terminar ha sido récord absoluto. Récord absoluto tanto en cantidad de operaciones como en el monto que se ha
entregado de dólares al mercado. Ahora, aparte de esto, como esto significa una pérdida de reservas sistemática, para poder llevar esto a cabo se requiere de un endeudamiento, una inyección de dólares permanente. Por ese motivo podemos ver al Estado endeudándose a como dé lugar. Y cuando decimos endeudándose a como dé lugar, no solamente ya estamos hablando de tomar dólares, sino también tomar pesos. Ahora, tomemos nota que están tomando en pesos a tasas de 30 y más % el Estado, y en dólares a una tasa ya del 12%. Esto significa que en 7 años más o menos la deuda se duplica. Se darán cuenta que esto también es una trayectoria insostenible, ¿no? Estamos hablando de que deuda, 120.000 millones de dólares que tienen en títulos trabajando esta tasa, bueno, realmente es absolutamente inviable. Acá tienen, fíjense también cómo evoluciona la deuda del Banco Central, la deuda que toma el Banco Central a través de letras. Fíjense la forma en que se ha disparado esto, con consecuencias para el llamado déficit cuasi fiscal, y cómo además, para disfrazar reservas, tomamos también prestado. La banda colorada está mostrando lo que son reservas que hemos tomado de terceros, ¿no? Decíamos entonces que un pilar fue el subsidiar la fuga de capitales para lograr esta calma cambiaria. El segundo pilar es haber ofrecido al mercado una bicicleta financiera realmente monstruosa. Una cosa que pocas veces se ha visto, semejante bicicleta financiera sin riesgo, porque lo ofrece el mismo Estado, ¿no? Esto es lo más curioso. Y entonces uno tiene que, por ejemplo, uno puede invertir en LEBAC, en letras del Banco Central, al 27%, y jugarse, digamos, uno tiene dólares, vende los dólares, pone los pesos a trabajar al 27%, y después, en todo caso, juega a recomprar los dólares. Total, la tasa de devaluación está en el 11, 12%. Una ganancia que no se hace en ningún lugar del mundo. Ahora, ahí todavía uno puede decir, bueno, pues usted está jugando con el riesgo. Bueno, el gobierno le da otra posibilidad más. Uno puede comprar el dólar futuro, y esto lo vende el mismo Banco Central. Es oferente en el mercado de futuro y muy fuerte. Y ahí, con una tasa del orden de 14,5, 15%, contra 27% invertido en letras, fíjense lo que es el spread descomunal, ¿no? Sin precedentes. Lo mismo pasa con los depósitos a plazo fijo, es un poco menos que la tasa de LEBAC, pero igual uno sigue ganando plata. Con un depósito a plazo fijo se puede obtener 23%. Entonces, eso alentó venta de dólares y gente que se queda en pesos. No fue por la represión. Decir que la represión policial tuvo algún papel es realmente un disparate, como yo les decía, porque cualquiera que haya superado el primer capítulo de un libro de introducción a la economía sabe que un mercado reprimido, lo único que puede ocurrir es que en todo caso el precio suba, nunca que baje. En todo caso, lo que se logró con la represión policial es quitarle transparencia al mercado. Y eso sí, eso sí es cierto que ha habido, digamos. La represión policial ha sido parte digamos, natural de un gobierno en que se ve que cuando el ministro Kicillof estudiaba economía y le contaron de que Adam Smith hablaba del Estado gendarme, él pensaba en gendarmes en las calles, ¿no? Controlando a la gente que hace con su plata.
Tampoco fue por disciplina monetaria que se llegó a esto. Yo he leído en estos meses que en realidad lo que pasa es que ha cambiado la cosa y gracias a la mayor disciplina monetaria las cosas están más tranquilas. No, en todo caso la disciplina monetaria la había implantado el señor Fábrega, pero hemos volvido de un tirón nomás a los tiempos de la anterior presidencia, la peor que yo creo haya conocido la historia del Banco Central de la República Argentina, que fue la de Mercedes Marcó del Pont. Nuevamente, fíjense cómo está creciendo la expansión de la base monetaria. Cuando la gente decía, cuando algunos analistas sostenían que que elogiaban la disciplina monetaria de Vanoli de hace 3 meses atrás, era porque todavía estaban viendo el recorrido de la curva hacia abajo. Pero el problema es que esto tiene mucho que ver con esa tendencia. Hay 2 tendencias grandes entre los profesionales que cuando tienen a la hora de hacer pronósticos, ¿no? Están los que prefieren no dar ningún pronóstico, porque no dando pronósticos uno no se equivoca nunca. Eso uno ya puede quedar tranquilo. Otra técnica muy ligada a esta es, bueno, si tengo que dar un pronóstico, juego al empate. Digo que puede ir para acá y que puede ir para allá. Entonces, de acuerdo a cómo saca la cosa, me acordaré más de un lado o del otro. Ahora, la tendencia más habitual entre aquellos que dan pronósticos es la de proyectar tendencias. El problema es que al proyectar tendencias lo que uno hace es proyectar el pasado. Y en los momentos de ruptura, el pasado no se vuelve a repetir. Entonces, si uno sobre el final de la caída de la expansión de la base me pongo a pronosticar la tendencia, y voy a decir que el año voy a cerrar con disciplina monetaria absoluta. Cuando en cambio, si veíamos otras variables, como por ejemplo la expansión del gasto, y que hay que pagarlo con algo el gasto público, nos íbamos a dar cuenta que eso no podía durar, que estaba condenado el Banco Central a emitir más. Cuando la expansión de base estaba en el orden del 23%, nosotros ya pronosticábamos en ese momento que la expansión se iba a ir por arriba del 40%. Y les puedo asegurar que no nos equivocábamos. Ahora bien, entonces lo que se necesita es analizar la estructura del problema, ver el juego cruzado de las variables para, en todo caso, conjeturar hacia dónde vamos. Cuando uno hace eso, puede equivocarse, sí, es cierto, se puede equivocar, pero seguramente las equivocaciones van a ser menores y sobre todo uno va a tener los fundamentos sobre cuáles se trabajó. La verdad que de esa forma, a principios del 2011, nosotros pudimos no solamente anticipar el cepo que iba a venir sobre fin de año, sobre el principio de noviembre, sino que llegáramos a advertir que el problema cambiario iba a acompañar a este gobierno hasta el último día. Y creemos que eso es lo que está ocurriendo. Hoy, analizando la estructura del problema y cómo juegan las variables y cómo se entrecruzan, lo que podemos decir es que no es seguro que se dé ese paisaje idílico de que se llega sin problemas hasta las elecciones. Uno no puede asegurar que no se va a dar, pero lo que tampoco puede asegurar es que se va a dar. Y hay buenas razones para decirlo. En primer lugar, esto requiere una permanente inyección de reservas. Si falta financiación, sucumben, porque tienen que alimentar una caja de dólares que está permanentemente escupiendo dólares. En segundo lugar, y este es también un muy buen motivo para pensar que es difícil que no haya algún percance, es que esta visión idílica lleva a pensar que esta bicicleta financiera que le han ofrecido al mercado y que va a todo lo que da porque la tasa el spread ese de ganancia es monstruoso, es una bicicleta que va pendiente abajo, va encantado el que va arriba de la bicicleta corriendo, que da gusto,
Pero cuidado, primero que no se va a poder quedar toda la vida montado arriba de la bicicleta, pero además de todo, al final de la bajada hay una pared. Y esta fantasía que nos han instalado, pretendemos decirnos que el que va arriba de la bicicleta se va a bajar justo en el momento final, cuando llegó a la pared, y se va a bajar sin despeinarse. Bueno, ahí es donde yo tengo serias dudas. Una, de que espere a llegar al encontronazo con la pared, y dos, a que siga peinado, ¿no? Tanto más cuando hay que tener en cuenta que cuanto menos días faltan para llegar a la pared, digamos, cuanto menos días faltan para llegar a los comicios, que es la pared importante que hay por delante, la bicicleta cada vez requiere un piñón más grande. ¿A qué me refiero? Pero el piñón llega a ser infinito para poder convencerme a mí que ellos sigan dólares, que ellos sigan pesos. Recuerden que el que se va arriba de la bicicleta no contabiliza las ganancias en pesos. Él contabiliza sus ganancias en dólares. Él salió de dólares, está en pesos y quiere volver a dólares. En la medida en que nos estamos acercando a la pared, la tasa de interés, cuanto menos días hay para llegar a ese momento, tiende a ser infinita. Ese es otro buen motivo para pensar que es difícil que se dé el paisaje idílico, ¿no? Bien, por último, otro motivo, el último motivo para pensar que esto es complicado que se dé tal cual lo esperan, es que estamos en un año electoral, y todos los años electorales, históricamente, son años de dolarización de cartera, y son especialmente cuando son además de cambio de gobierno, para colmo en un cambio dramático de gobierno. Entonces, eso incrementa las chances de que esto no dure. Bueno, entonces, ¿cómo sigue? En primer lugar, si obtienen más financiamiento en dólares, llegan, no hay problema. Ahora, si no obtienen financiamiento en dólares, ahí es donde se puede complicar. Ahí es donde realmente creo que se complica. Y hay varios motivos para decir que se complica. En primer lugar, el atraso cambiario, que en vez de detenerse, se va acelerando. ¿Por qué se acelera el atraso cambiario? Porque por la inflación, por efecto de la inflación. Con una inflación en ascenso, el atraso cambiario no solamente no es que se detiene, sino no va cada vez trabajando más rápido. ¿Y por qué va a aumentar la inflación? ¿Por qué yo le estoy diciendo que va a aumentar la inflación? Porque la emisión está aumentando, pero está aumentando semana a semana. ¿Y por qué está aumentando la emisión? Porque el déficit fiscal está volando por el aire. Y el déficit está volando por el aire porque lo que está totalmente desbocado es el gasto estatal. Ahí tienen cómo está saltando la base monetaria. Fíjense los niveles de cambio, en qué medida esto ocurre para financiar al Estado. El gasto totalmente desbocado, en donde va ahí una curva, la del gasto, otra la de los ingresos. La apertura es creciente, el gap es cada vez mayor. El déficit fiscal está más que duplicándose. El último dato que hay es que venía saltando 116%. 116%. El déficit equivale al 44% de los ingresos genuinos que tiene el Estado. La base monetaria en estas circunstancias apunta a crecer a más del 50%. De
De hecho, así ocurrió en la expansión dirigida a sostener al Tesoro en las 2 primeras semanas de junio. Esto es lo que se requiere para poder sostener el gasto, si no, no. Otro motivo es que la dolarización de carteras, esa que hablábamos, se va a incrementar. La salida de dólares a ahorro se va a incrementar en la medida que vayamos acercándonos a las elecciones, lo cual va a llevar a una mayor caída de reservas. Fíjense que todos estos elementos que estoy hablando ya empiezan a hablarnos también. Por un lado habíamos hablado de que iban a abundar los pesos, pero ahora lo que empiezo a decirles es que las reservas no van a aumentar, muy por el contrario, en todo caso van a bajar. La bicicleta que se va frenando significa que no van a ingresar ya dólares como antes, sino que por el contrario va a haber gente interesada en comprar dólares, en sacar dólares, ¿sí? El atraso cambiario, además, está produciendo un colapso verdaderamente del comercio exterior, pero un auténtico colapso del comercio exterior. Ustedes fíjense cómo lo que ha pasado de un año a otro. Antes se triplicaban las salidas de dólares a ahorro, las triplicaba el saldo comercial, la generación de dólares de nuestras exportaciones, menos nuestras importaciones. Ahora pasó a ser al revés. Ahora es 1/3, solamente son 1/3 de lo que se va por el régimen de dólar ahorro. La situación es aún más dramática cuando vemos cómo está compuesta hoy el sector externo, con caídas, fíjense por favor, 26% de caída de las exportaciones contra 16% de las importaciones. Y eso pese a que hay cepo comercial, pese a que hacen todo lo posible para parar las importaciones. De paso, también sirve para ver el papel que le toca al sector. Noten que se quejan tanto del sector, pero es el que está sosteniendo la balanza. Está en cantidades, 34% está creciendo la generación, digamos, los despachos de productos primarios, que fundamentalmente estamos hablando de cereales y oleaginosas, 34% volando. En cambio, el famoso modelo sustitutivo de importaciones, de aliento a la industria y demás, miren lo que está pasando con las cantidades exportadas de productos industriales propiamente dichos. 21% de caída en cantidades, 21%. Pero hay otro elemento más que es muy preocupante de este cuadro, que es el deterioro de los términos de intercambio. Durante la década ganada, la ganábamos básicamente por el viento de cola, y el viento de cola era que nuestros términos de intercambio se había revertido un proceso histórico. El valor de lo que exportábamos subía más que el valor de lo que importábamos. Esto se acabó y bastante dramáticamente, lo tienen ahí. Cae mucho más el valor de las exportaciones que el valor de lo que importábamos. Esto nos habla de menor generación de dólares comerciales. Y por último, el tema del poder de fuego del Banco Central. El poder de fuego del Banco Central tiene que ver con la relación entre los pesos que hay circulando y los dólares que tiene el Banco Central en las reservas. Hay una relación muy conocida que es que la relación a ambas, y que se habla de dólar cobertura. Eso ha mantenido una relación en el tiempo bien constante. O sea, siempre ha estado relacionado uno con otro. Y cuando se queda atrasado el tipo de cambio blue, siempre logrado después crecer y pasarse por encima. Fíjense que hoy nuevamente está atrasado el tipo de cambio blue, el tipo de cambio marginal. En definitiva, esta abundancia de pesos que yo les hablaba, frente a la escasez de dólares, lo que va a hacer es golpear en los precios. La abundancia de pesos golpea en los precios. Y en un momento
difícil, como el que tiene la economía argentina, lo lógico es que golpee fundamentalmente con centro de gravedad en el precio del activo de refugio, que es el dólar. Seguramente el tipo de cambio oficial siga lento, no creo que cambien eso, pero lo que sí va a pasar es que va a haber más demanda de dólares ahorro y seguramente tengan que cortar la entrega de dólares ahorro con algún subterfugio seguramente la AFIP le andará mal el sistema, a los bancos no tendrán sistema o cosas por el estilo, pero si no van a perder muchas reservas, entonces no perderán las reservas, pero en cambio les va a subir la brecha, les va a subir el valor del dólar marginal. Si aumentaran la tasa de interés tratando de ganarle al dólar, es muy difícil que le puedan ganar por el fenómeno ese que yo les decía antes. La tasa casi tiene que ser infinita para pagarme el costo de una devaluación a pocos días vista. Pero si lo hicieran, si subieran la tasa, más que controlar el dólar, lo que sí van a hacer va a ser apagar la actividad económica, la van a hundir. Voy ya cerrando con los desafíos que le quedan al próximo gobierno. Todos sabemos que va a tener un problema muy serio en el tema de deuda. Hay que sentarse desde el primer día porque hoy tenemos no un problema de default, tenemos un problema de desacato, que es mucho más grave que de default. Por otro lado, tenemos una cuestión en energía, y esto de cuestión de energía tiene mucho que ver con que han destrozado la estructura de precios relativos. Hay que recomponer la estructura de precios relativos y ahí tenemos un triángulo: precios relativos, subsidios y la presión tributaria. Ahí, obviamente, tenemos la cuestión de las retenciones y qué se va a hacer con las retenciones. Noten que las retenciones antes alcanzaban prácticamente a pagar los subsidios que se dan. Pero los árboles no crecen hasta el cielo. El viento de cola algún día se iba a acabar y hoy los subsidios se han disparado al infinito y las retenciones se han quedado atrás. Tenemos un problema obviamente de atraso cambiario, que es también un problema de precios relativos, y va a haber que trabajar algo con el gasto, y basta con la fantasía, acaben con la fantasía de pensar que solamente con los subsidios, porque los subsidios están subiendo 35% ahora, pero el resto del gasto está creciendo por encima del 44%. Va a haber que atacar otras cosas. Aparte de los vaciamientos del Banco Central, del Fondo Jubilatorio, habrá que ver qué pasa en el Banco Nación, CEDESA, la Sociedad de Garantía de los Depósitos Bancarios, que las han... Perspectivas. Yo soy cautamente optimista para lo que viene después de diciembre. Soy cautamente optimista. En primer lugar, si se lo digo clarísimo, cualquiera va a ser mejor que esto. Cualquiera. En segundo lugar, todos me hablan del riesgo Zanini. Sí, por supuesto, que es un riesgo muy grande. Realmente yo no entiendo cómo Scioli acepta tenerlo en la cadena de sucesión. Bueno, ahí habrá que entregarse a algún santo que lo proteja. Pero lo que sí que tiene que quedar claro es que la continuidad del modelo económico no es un tema para discutir, porque es imposible que continúe. Es imposible. No está sujeto a discusión eso. Este modelo económico o cambia o cambia. O en todo caso, iremos a un país ya sin libertades, sin derechos ni garantías individuales de ningún tipo. Pero solamente así se sostiene mantener la película. Entonces, suponiendo que vamos a seguir una vía institucional, esto cambia o cambia, porque está condicionado por la realidad. Y para el sector en particular, yo le diría que yo creo que tengo una perspectiva mucho mejor. Para cualquier político que sepa sumar 2 más 2 igual a 4, se tiene que dar cuenta que este es el único sector que puede dar la oportunidad de revertir rápido el problema externo de comercio exterior que tenemos. Vamos camino a prácticamente no tener casi superávit comercial este año. El único sector que puede generar dólares comerciales para salir es este. Podrá pasar más con Macri y menos con Scioli, pero
Y la reflexión final es una que alguna vez hice cuando escribí para los anales de la Sociedad Rural Argentina, en que yo decía que este sector, ¿no?, el sector agropecuario padecía un sino, una fatalidad, y esa fatalidad es la que está condenado a sufrir por ser productivo en un país prebendario. Muchas gracias.